Hola jóvenes, bienvenidos a la cuarta parte del tema 9, en el cual estudiaremos el segundo tipo de celda del cual les mencioné desde la primera parte. Les comento que esta es la última presentación del curso de Química General 2. Acá vamos a iniciar hablando de la electrólisis, específicamente de lo que son las celdas electrolíticas. Las celdas electrolíticas son aquellas celdas donde las reacciones electroquímicas que se están llevando a cabo no son espontáneas. Eso quiere decir que, como ustedes pueden esperar, el potencial de celda es de un valor negativo. Esto implica que el movimiento electrónico o el cambio químico que se va a dar allí requiere diferencial de potencial. En otras palabras, se necesita introducir un voltaje para que haya un cambio de energía potencial tal que usted pueda mover los electrones, visto desde cierto punto, utilizando la analogía que utilizamos en la segunda parte, subir esa cascada, la cascada de la diferencia de potencial. Este método de electrólisis, o lo que sería celdas electrolíticas, es muy utilizado en la industria para producir o enchapar metales, como por ejemplo la forma en la que se hace el aluminio, o en la que se hace el sodio, o en la que se recubren materiales mediante el método de galvanizado. Por ejemplo, los materiales niquelados se utilizan métodos electrolíticos para hacer este galvanizado o este recubrimiento metálico. El mecanismo de una celda electrolítica, como ustedes podrían esperar, es muy parecido al de una celda voltaica, pero presenta unas pequeñas diferencias. Por ejemplo, tenemos esta celda electrolítica en la cual se produce sodio líquido y se separa así utilizando cloruro de sodio. No obstante, si ustedes notan inmediatamente van a ver que se utiliza cloruro de sodio fundido, no se utiliza una disolución de cloruro de sodio. ¿Por qué? Porque muchas veces el potencial que se necesita para llevar a cabo este tipo de procesos es mayor que el de la electrólisis o partición eléctrica del agua. Entonces, generalmente lo que ocurre cuando se tienen disoluciones de esta forma es que si usted les introduce cierto voltaje antes de que comience a producirse el metal separado de la sal, va a ocurrir que el agua se va a descomponer en hidrógeno y oxígeno, y si se calienta hasta cierto punto puede llegar a ser inclusive peligroso. Entonces, lo que se ha optado por seguridad, también por conveniencia, es utilizar estas sales fundidas, y ustedes pueden esperar que la temperatura sea sumamente alta. Los cátodos y ánodos generalmente no son de forma estricta el metal que está jugando allí. Muchas veces se utilizan ánodos y cátodos de grafito u otros metales. En este caso, al igual que pasa con las celdas voltaicas, la reducción se está llevando en el cátodo. Igual pasa con la oxidación, como podemos ver acá. Acá vemos que en el ánodo está pasando de cloro menos a cloro gaseoso, y aquí en el cátodo está pasando de sodio más a sodio líquido. También la corriente sigue siendo desde el ánodo hasta el cátodo, como podemos verlo en esta imagen. No obstante, yace la diferencia que acá necesitamos introducir electricidad o un voltaje, una diferencia de potencial, para promover este movimiento electrónico. Si no, simplemente la reacción no se dará. Bien, como ustedes pueden ver de acá, muchísimas veces el puente salino es innecesario. ¿Por qué? Porque aquí no se está llevando a cabo en disolución, se está llevando a cabo muchas veces que en el mismo material fundido. O por ejemplo, tenemos acá no se va a dar una diferencia de cargas porque los mismos electrones que el cloro está perdiendo los está ganando el sodio en el cátodo. Entonces no se necesita realmente un puente salino. Como les mencioné anteriormente, el método de electrólisis se utiliza muchísimo para sales fundidas y galvanización de metales.
También un uso muy común es el de la electrólisis del agua, pues en realidad no es tan común a menos que se quiera producir hidrógeno ultra puro. Generalmente el hidrógeno que se utiliza industrialmente se obtiene de una reacción previa en el proceso de Haber-Bosch, pero es un tema que no vamos a ver en el momento. Si ustedes gustan pueden preguntarme. Acá vemos un proceso de niquelación de un anillo metálico, donde en este caso si tenemos una disolución de níquel 2+, simplemente con comenzar a pasar o extraer estos electrones utilizando un diferencial de potencial, el níquel que está en la superficie va a volverse en níquel 2+, e inmediatamente va a llegar a depositarse en el objeto de acero. Los electrones van a migrar al objeto de acero, en el cual se va a dar inmediatamente la reducción a níquel 0. Entonces, como ustedes pueden ver, la presencia de un puente salino es innecesaria. También muchas veces lo que se hace es que ya se pone inicialmente una disolución de níquel de una baja concentración, entonces este níquel que sale inmediatamente va a pasar que otro níquel que está en otro sitio ya cerca del metal se va a convertir en níquel 0 y así vamos a mantener la electroneutralidad. Ahora hablaremos de los aspectos cuantitativos de la electrólisis, en otras palabras, la aplicabilidad de este método. Como hemos visto en las diapositivas anteriores o en las partes anteriores, generalmente hemos visto lo que son las reacciones electroquímicas como formas de extraer energía a partir de una reacción química. No obstante, las reacciones de electrólisis, el objetivo ya no es extraer energía porque no se puede, más bien ellas necesitan energía para que se lleve a cabo. Más bien, lo que queremos en estos casos es promover una reacción que naturalmente no se daría utilizando un potencial o una corriente eléctrica. Para ello, para poder comenzar a aplicar esto, tenemos que estudiar la estequiometría que yace en una hemirreacción. ¿Por qué? Porque, como lo mencioné anteriormente, acá lo que necesitamos es forzar que se dé una reacción mediante una corriente eléctrica. ¿Y qué es una corriente eléctrica? Un intercambio de electrones. Veamos por ejemplo estas reacciones que ya nosotros hemos visto en las partes anteriores. Si nosotros analizamos la estequiometría que está detrás de cada una, podemos ver que en la primera reacción podríamos deducir de inmediato, hablando ya estequiométricamente, algo que no hemos visto en las partes anteriores, es que para que se lleve a cabo este proceso se necesitan 5 electrones. En otras palabras, se necesita que ustedes le introduzcan 5 electrones a esta reacción para que se lleve a cabo. Caso análogo, en realidad su contraparte podría decirse de esta otra reacción, la cual, cuando se lleva a cabo, produce 3 electrones. En otras palabras, la reacción va a producir estequiométricamente por cada mol de esto 3 moles de electrones, o podría verse acá que se ocupan 5 moles de electrones para convertir un mol de esta sustancia a manganeso 2+, ¿cierto? Así es como funciona la estequiometría de una hemirreacción. No obstante, no es tan fácil, realmente no es sumamente difícil o prácticamente imposible pesar un mol de electrones. Imagínense ustedes yendo a una balanza granataria y pesando un mol de electrones. Eso es imposible, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se cuantifica la energía que se necesita? O sea, la corriente que se necesita para promover una reacción, porque no vamos a meterle un amperaje a lo loco o una cantidad de corriente a lo loco. Esto se hace de la siguiente forma. Primero, tengo que introducir estos dos señores, lo que es un coulomb, que un coulomb es en realidad un amperaje por segundo. Un amperaje o un amperio es la unidad de la intensidad de la corriente eléctrica, la cual
se da con un símbolo de A mayúscula, y es la unidad de intensidad de corriente eléctrica según el Sistema Internacional de Unidades. Un ampere equivale a aproximadamente 6.24 por 10 a la 18 electrones. Esto suena extraño, ¿verdad? Un número demasiado poco sólido. En realidad, lo que se usa mucho para hacer una relación molar de electrones es la constante de Faraday. La constante de Faraday anteriormente la vimos en términos de voltaje. Nosotros también podemos verla en términos de coulombs entre mol, donde se utiliza la misma cantidad, que es 96.485 coulombs por cada mol de electrón. Un coulomb, como ustedes vieron, es una cantidad de electrones. En este momento ya introduje estos dos señores que vimos acá, además de que les mencioné que es un amperio o un ampere. Ahora lo que procedemos es a responder la siguiente pregunta: ¿cómo se calculan los coulombs y los mol de electrones en una celda electrolítica? Bueno, para calcular los coulombs, como ustedes podrán imaginar, se hace por ampere por segundo. Generalmente, al menos en este curso, se les brinda la cantidad de ampere que está ocurriendo en la reacción, o se les solicita ese amperaje dando el resto de datos que ahorita vamos a ver. Luego, ya teniendo los coulombs, podemos calcular los moles de electrones que hay en esa cantidad de coulombs mediante esta ecuación, la cual es que los moles de electrones es en realidad coulomb entre la constante de Faraday, porque como nosotros vimos anteriormente, el amperaje nos da una cantidad de electrones por segundo que pasa. En otras palabras, el amperaje es la corriente eléctrica, en cambio el coulomb es la cantidad de electrones que hay en un momento dado. De esta forma, entonces, ya simplemente aplicando esto, calculamos la cantidad de moles de electrones que se están dando con una corriente dada. En otras palabras, generalmente los problemas que ustedes se van a topar, al menos en este curso introductorio a lo que es la electrólisis, es simplemente que calculen la cantidad de una sustancia que se produce a partir de una reacción electrolítica y se les da una corriente y un tiempo. Entonces, con la corriente y el tiempo, ustedes calculan los coulombs y luego calculan los moles de electrones. Y después, utilizando una reacción estequiométrica como esta, pueden calcular los moles de la sustancia que se produce. Por ejemplo, acá podríamos calcular, ya teniendo los datos que les dije anteriormente, cuántos moles de manganeso se producen con cierta cantidad de corriente y con cierto tiempo de estarle introduciendo esa corriente. Ok, como les mencioné anteriormente, ya con la información que podemos sacar utilizando esto que tenemos acá, además del bagaje académico que tenemos de los dos cursos de química general, podríamos calcular muchísima información. Podríamos calcular la corriente necesaria, tiempo, cantidad de sustancia, voltaje necesario. Inclusive podríamos calcular la espontaneidad de la reacción, la constante de equilibrio, e inclusive podríamos hasta calcular, de ser necesario, pHs. Como ustedes ven, con el bagaje académico que hemos adquirido en todos estos dos cursos, las herramientas son muchísimas las que podemos aplicar a partir de este momento, porque ya tenemos muchísima información que hemos aprendido en estos dos cursos. Siguiendo este diagrama, se nos hace muchísimo más sencillo ver los pasos que hay que llevar a cabo para calcular una u otra cosa. Por ejemplo, si tenemos la corriente y el tiempo en estas unidades, podemos calcular la cantidad de carga en coulombs, luego los moles de electrones, seguido por los moles de sustancia oxidada o reducida, y finalmente los gramos de la sustancia oxidada o reducida simplemente multiplicando por la masa molar. ¿Qué les parece
si para ejemplificar esto que acabamos de aprender hacemos un ejercicio. El ejercicio es el siguiente. Dice así: mediante el proceso de Hall-Héroult, este proceso es de los más importantes que hay en la actualidad, es el proceso por el cual se purifica el aluminio a partir de una sal muy común en la superficie terrestre como es la bauxita. Por cierto, como dato informativo, busquen el caso de la bauxita en Pérez Celedón y Alcoa y las universidades públicas. Nada más introduzcan esas palabras y se darán cuenta la razón de la existencia de Semana Universitaria, la cual no tuvimos este año gracias a la situación que estamos pasando. Pero es sumamente interesante el proceso por el cual se purifica el aluminio. También pueden informarse más, buscar información de este proceso de Hall-Héroult. Se los recomiendo muchísimo, es sumamente interesante y la connotación histórica que tiene es riquísima. Inclusive se indica que antes de que el proceso de Hall-Héroult se pudiera desarrollar como tal, el aluminio era un metal precioso, era considerado más caro o más valioso que inclusive el oro. Continuando con el ejercicio, veamos lo que dice. Dice que calcule la cantidad de aluminio que se puede producir si se utiliza una corriente de 15 amperios durante 45 minutos. O sea, en otras palabras, ustedes tienen aluminio fundido, bueno, no estrictamente aluminio, sino la sal de aluminio fundida, así como pasó con el sodio en la primera diapositiva de esta presentación. Tenemos la sal de aluminio fundida que tienen ánodos de grafito y se les hace pasar una cierta corriente durante un tiempo. ¿Cuánto es esa corriente? Depende de cuánto podemos introducir de corriente y cuánto tiempo queremos utilizar para producir una cierta cantidad de aluminio. Esa pregunta en azul la contestaré en este momento. La que queda en rojo les quedará como un ejercicio adicional en el cual podrán combinar lo que hemos visto en todo este último bloque del curso, el cual dice que cuál es el voltaje necesario para que se lleve a cabo esta reacción a una temperatura de 1285 Kelvin, que es la temperatura a la cual se lleva el proceso de Hall-Héroult. Lo que deben hacer en esa pregunta que está allí en rojo es calcular el delta G estándar y a partir de allí aplicar la ecuación de Nernst para así determinar ese valor. Por supuesto, es un poco larga, pero es una forma excelente para practicar todo el conocimiento que han adquirido en este último bloque. Inicialmente, lo que deben hacer, al menos en la pregunta en azul, que es la que contestaré a continuación, es recordar este diagrama que vimos acá. Entonces, para iniciar, calculamos los coulomb o la carga, la cantidad de carga que está involucrada en el proceso. Para ello, simplemente multiplicamos el amperaje por los segundos que vamos a estar llevando el proceso. Como vemos, es simplemente una multiplicación aritmética. Nos da que son 40.500 coulombs. Después de este punto, lo que debemos hacer es calcular los moles de electrones. ¿Y cómo se hacía eso? Aplicando esta ecuación. Tras aplicar esta ecuación, vamos a obtener una cierta cantidad de moles de electrones. Después, para continuar con el ejercicio, lo que tenemos que hacer es remitirnos a la ecuación de reducción del aluminio, la cual se presenta acá. Si ustedes ven, en ningún momento estoy tomando en cuenta la ecuación de oxidación del carbono, que son, como les dije aquí, son ánodos de grafito. Eso lo utilizarán ustedes para contestar la pregunta que está en rojo. Entonces, lo que debemos hacer es analizar la estequiometría de la reacción, donde vemos que se utilizan 3 electrones por cada átomo de aluminio, o 3 moles de electrones por cada mol de aluminio producido. Entonces vemos que los moles de aluminio simplemente son 1/3 de los moles de los electrones que están involucrados en el proceso, los cuales ya calculamos acá atrás. Hacemos el cálculo respectivo, utilizamos la masa molar del aluminio para calcular los gramos de aluminio al final y vemos
que se producen únicamente 3.77 gramos en el proceso de Hall-Héroult, utilizando una corriente de 15 amperios, la cual es muy alta. De hecho, ustedes ocupan menos de una milésima parte de eso para morirse. Y utilizamos 45 minutos de corriente, de estar ahí dándole a la corriente. Y solo producimos 3.77 gramos. Ahora, imaginen el amperaje necesario para producir 1 kilogramo de aluminio por hora. Así que jóvenes, aprecien el papel aluminio que usan ustedes para guardar sus sándwiches. Y con esto hemos finalizado la última parte del tema 9 y por ende hemos finalizado así las clases asincrónicas del curso de Química General 2. Espero haberles dejado una marca en su vida, al menos positiva, y que les haya causado un mayor interés en los temas que vimos en este curso del que traían inicialmente. Espero que les vaya muy bien en su carrera universitaria y nos vemos en los pasillos de la universidad. Hasta luego.